7:36 de la mañana, Aníbal. Hoy en Le Tengo el Remedio vamos a abordar un tema bien interesante. ¿Usted por qué se porta como se comporta? Exactamente. Esa es la pregunta. No se me desconcentre, diga. Pues es que precisamente es difícil para todos nosotros tener que combinar la alegría de ver, por ejemplo, a nuestra selección con tremendo comportamiento durante todo el torneo y cerrar con una cerecita que no nos gustó para nada, el mal comportamiento de la gente, especialmente en esas fechas especiales. Vamos de inmediato con el doctor Carlos Francisco. El tema de los hinchas cuando entraron al estadio, bueno, toda esa situación. Olvídese. Vamos a hablar de una vez con el doctor Carlos Francisco y su invitada para que nos explique qué es lo que pasa en la cabeza de la gente para terminar en esas situaciones tan bochornosas, es que nos dejan muy mal pues en el territorio nacional, pero sobre todo, doctor, de cara a esos campeonatos internacionales, ya no nos van a invitar a ningún lado. Un saludo respetuoso a Lina para su merced, igualmente para el mejor presentador de noticias de la televisión colombiana, Aníbal Alvarado, y por supuesto para todos ustedes. Mire qué curioso, estábamos programando esta charla porque habíamos quedado en punta la semana pasada con el asunto del desescalamiento de la violencia. Y entonces yo le propuse a la doctora Jimena Pirabán, que es la coordinadora, ella es psicóloga, que es la coordinadora de salud mental y apoyo psicosocial de la Cruz Roja, y me dijo lo siguiente, así que vamos a tratarlo tal cual. Me dijo, nosotros en la Cruz Roja no podemos hablar de si la cosa es buena o es mala porque somos una entidad neutral. Y por supuesto ellos no pueden calificar, pero eso no impide, doctora Pirabán, que hablemos de por qué somos así. Lo dice Lina, es que, a ver, no solamente pasa en Miami, incluso me llama la atención que cuando la gente llega a otra parte y están solos, respetan el semáforo, son cuidadosos, no sé qué, pero aquí era esa horda y obviamente la vergüenza que pues proyecta que el máximo directivo del fútbol colombiano, que tenía que pasar allá a recibir el honroso reconocimiento del subcampeonato, no pudiera asistir porque estaba cascándole a un guarda de seguridad. Eso definitivamente habla de nosotros. Y por supuesto, la gente tratando de meterse por los ductos y hasta Maluma allá echando vainas y tratando de quitar una camiseta argentina, esos definitivamente no nos representan. Pero por encima de todo, ojo, tengo personas, conocidos, amigos, porque todos tenemos un familiar, un conocido, un compañero en Miami, me dijo algo. Dijo, no es que la autoridad o los organizadores no hubieran previsto esto. Lo que pasa es que allá nunca se presenta esto. Entonces, pensar que la gente va a entrar sin boleta, que definitivamente se congreguen allí por el hecho de que yo tengo una camiseta y entonces vamos a armar la furrusca y sencillamente aprovechar el desorden y adentrarnos, eso definitivamente era un algo que no esperaban las autoridades gringas y mucho menos en un partido en donde, como ustedes lo dicen, lo que se busca esencialmente es proyectar elementos de deporte, de convivencia y por encima de todo de juego limpio, es decir, de respeto por el otro. Doctora Pirabán, ¿por qué somos así? Muy buenos días para todos y para todas. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes de partir de por qué somos así o por qué nos comportamos así, justamente surge algo y son las necesidades que podemos encontrar. ¿Cuál es la necesidad que puede tener una persona cuando se comporta de X o Y manera? Uno de los ejemplos es como el que ponemos de lo que sucedió en Estados Unidos. Pero si no nos vamos tan lejos y tocamos temas acá mucho más cerca, pues vivimos situaciones de violencia que afectan la salud mental a diario, ¿cierto? Con el tema del transporte, con el tema de no poder acceder a algún lugar, como también lo que ocurrió. Y desde allí lo principal es saber cuál es la necesidad que tengo yo para comportarme de esa forma. Perfecto, me parece buenísimo. Uno por hambre es capaz de hacer cualquier cosa. Pero entrar a un partido no es una necesidad vital. Entrar a un partido no es un componente máximo si uno lo puede ver por televisión. Y máximo si yo no tengo con qué pagar. Entonces resulta que como no tengo, usted que viaja harto, Aníbal, yo por ejemplo quisiera ir a París, pero no tengo con qué, entonces voy y me trepo en el avión y digo que porque sí, hacía la guachapanda, no. Yo creo que las necesidades son necesidades y la guachada es otra cosa. ¿Por qué? Ahí, por ejemplo, pensémonos en cuando alguien sube el tono de voz.
¿cierto? ¿Cuál es la necesidad que tiene esa persona cuando estamos conversando y se sube el tono de voz? La necesidad que podemos encontrar en ese caso es, y quiero que se lo piensen las personas que están en la casa y ustedes que me están escuchando acá en set, ¿cuál es la necesidad que ustedes tienen cuando suben el tono de voz? ¿Sí? Muy seguramente puede ser, yo quiero que me escuchen, siento que la otra persona no me está escuchando. Pero hay gente que grita sin que necesidad, que así el otro lo esté escuchando. Porque ya hace parte de sus prácticas culturales, ¿sí? ¿Culturales? Sí, hace parte. O sea, hay culturas en las que gritan porque sí. Hace parte de la forma como empiezan a generar su comunicación. La que hablan como gritado. No, pero a mí alguien... No, una cosa es hablar como gritado y otra cosa es gritar. Eso es Sí. bien interesante. A mí me grita alguien y yo inmediatamente paro la conversación. Qué pena. Uno... Como hay personas que no paran la conversación, sino lo que hacen es subir el tono de voz, y por eso estamos hablando también de esa escalación en comportamientos, y no piensan como en parar la conversación, sino en continuar de la misma forma que le están generando esa conversación. Pero volvamos otra vez. Nosotros tenemos un ADN que nos condiciona a ser guaches, patanes, en No. combo. No, tiene que ver con todo lo que nosotros empezamos a vivir desde que nacemos, nuestra familia, cómo se comporta, ¿no? Hay personas que me podrían decir... Doctora, la estoy metiendo en camisa de 11 horas. Yo sé que es que ella es la Cruz Roja, y entonces la Cruz Roja, pues obviamente tiene que tener una... Ella no puede hablar de que son patanes ni no, porque es una entidad neutral. Y por supuesto, pero eso no quiere decir, doctora, que uno no pueda entender o tratar de buscar. Porque, vuelvo y digo, mire este asunto. Tranquila, doctora, yo me encargo de hablar. Mire, hay una vaina, Aníbal, y es que la Selección Colombia llegó ayer. Llegó ayer por la puerta de atrás. Pensar que estos jóvenes, sin duda, merecedores de todo, podían compartir con sus amigos, con su familia, que los esperaran, que todo el cuento, porque 2 semanas o 3, no sé cuántas, de ilusión, de mantenernos, digamos, unidos frente a eso, pues sencillamente se vienen al traste porque unos guaches, patanes, atarmanes, sencillamente hacen lo que hacen. Entonces, ¿cómo le parece eso, Aníbal? Ni siquiera se pudieron recibir estos muchachos porque daba vergüenza, ¿sí? Porque el director del fútbol, pues sencillamente, que es el que organiza la vaina, estaba ya detenido con el mono ese amarillo, naranja, esposado y demás, dándole la vuelta al mundo en los medios, porque pues sencillamente el señor se creyó que estaba por encima de los demás. Entonces, que no estoy prejuzgando, sí estoy prejuzgando. ¿Por qué? Porque un directivo tiene que dar ejemplo. Qué pena. Y a la corte no llegó allá porque sí. Aníbal. Pues la situación es complicada, pero la que sabe es la doctora. No, tampoco quiere Sí, comprometer. a mí no me metan la camisa. Doctor, Yo lo abordaría Lila, ¿se me quiere en la camisa? desde esos comportamientos que esperamos que también tengan las personas y cómo los vamos promoviendo, porque en efecto también cuando pensamos en el marco de la salud mental es importante que nos pensemos este tipo de comportamientos pues puede afectar la salud mental. Pero de ¿cómo las hacer para que personas? la gente de pronto no llegue hasta ese punto? Que algo no le guste, le moleste, por ejemplo, lo que estaba colocando, por ejemplo, el doctor. Él dice que tenía sus permisos para poder estar en un lugar, llegaron las autoridades y dijeron, no, usted no puede estar aquí, entonces se fue subiendo la situación. ¿Cómo hacer para calmarse y que esto no pase a mayores? Eso sí puede ser en términos generales, Sí, ¿no? Para todo el mundo. sí. Claro, y también no lo podemos pensar desde esas situaciones que hemos tenido nosotros cuando empezamos a sentir que la emoción sube, ¿cierto? Es que, desde esa doctora, gestión de emociones. ya que usted lo pone ahí, perdóneme, la interrumpo. Me gusta. Emociones como la euforia, la adrenalina, la excitación o la exaltación podrían nublar el comportamiento de una persona en Sí, ese pero es momento. que esto fue premeditado. Allá llegó gente sin boleta. Correcto, doctor. Eso no fue de que aquí fue el estrés, no, llegó gente sin boleta y camine, miramos y nos metemos allí, ¿sí? Y los que estaban saltando la barda y todo este asunto, eso no es motivo de adrenalina. Yo estoy de acuerdo con su merced en el cuento de que sí, pues un momento sí, pero es que hubo comportamiento premeditado, vamos allí a armar la furrusca y a tratar de entrar. O sea, ¿qué piensa una persona que no tiene boleta y que aprovechemos el desorden y hacemos obviamente el tumulto y por supuesto la avalancha, como cuando yo estudiaba en la universidad y en la hora del almuerzo hacían avalancha? Entonces, el asunto es, aprovechemos y entramos por encima de los demás. ¿No cree, doctora, que ahí hay un comportamiento que definitivamente está condicionado porque aquí nadie le pone orden a eso? Entonces,
la gente pues opta por tomar decisiones porque sí, porque somos en combo, porque no quiero, porque paso por encima de la autoridad. ¿Por qué? Tiene que ver también con qué me permiten a mí o qué le permiten a las personas poder lograr. Entonces, si no lo pensamos acá también, esas situaciones en Bogotá se pueden presentar dentro de las estaciones de Transmilenio. No son muy lejanas, ¿cierto? Es como una réplica, pero a gran escala también de lo que ha venido sucediendo. Entonces, de esa manera es como también como Estado se empiezan a generar y a promover diferentes campañas, talleres que nos permitan a nosotros también generar psicoeducación en cada una de estas prácticas que se pueden generar a nivel de nuestra cultura o de otras personas que podamos encontrar. Carlos Mario Pulido, médico, él es de urgencias y por supuesto ha sido una persona que es nuestro corresponsal, y él escribe lo siguiente, mire, dice: los patrones de... Un saludo para él, saludos, Lunina. Doctor Pulido, gracias por estar, como siempre. Los patrones de comportamiento vienen alterados desde la familia. Los padres o moderadores son ejemplarizantes que transmiten modelos alterados que se prolongan a los sitios de estudio, a toda la sociedad, y se vuelven una cadena. Digo esto y yo estoy de acuerdo. Si un papá, por ejemplo, enseña a su hijo a pasarse por encima de la registradora porque, bueno, papá de por aquí, chino, que no vamos a pagar tal cosa, tatatí, ese comportamiento definitivamente se va normalizando, ¿o no, Se va doctora? normalizando, esa es la palabra clave también allí. Y es que en estos diferentes escenarios, pensémoslo pasando la registradora, pensémoslo cuando el papá o la mamá lleva a su hijo a estudiar, y desde ahí también se transgreden muchas veces a los docentes con las palabras, pues empiezan a normalizar el hecho de cómo yo me comporto, cómo yo me comunico con diferentes personas. Y desde allí, pues, a gran medida vamos a ir viendo las afectaciones que esto está generando a nivel de esa cultura que se puede tener. Cultura no quiero que lo entendamos como lo que nos han enseñado, esta persona tiene cultura o no, sino como esas prácticas que median también la sociedad en la que nosotros pues compartimos. Doctora, en medio de estas imágenes que se conocieron, creo que lo que a mí más me tocó fue ver a los niños con su rostro de desesperación en medio del tumulto de la gente que se estaba tratando de colar. Pero, Lina, ¿Cuál es el señor? había niños que fueron llevados por los papás sin que tuvieran boleta. Había niños así los también, tenían ahí. y también habían personas que simplemente decidieron llegar a esa hora, que tenían su boleta y no pudieron ingresar por el tumulto. Había niños de un lado y del otro que al final, claro, eso es entramos ya en una instrumentalización de estos menores que por supuesto es completamente reprochable, pero ¿cuál es el impacto Terrible en la psicología de un niño que ve tal imagen, porque tuvo que ser un momento de mucho pánico para ellos, enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Porque salud mental? Ahora, usted lo pone en el plano de Bogotá, donde también vemos muchos niños de la misma forma instrumentalizados en los medios de transporte, y otros que tienen que ser testigos de situaciones de violencia. ¿Qué hacer con esos menores? ¿Cómo proceder después de que experimentan algo así? Pues lo primero es reconocer que en esa situación, para que todos y todas lo podamos tener también en el radar, que se pueden generar situaciones de crisis, ¿sí? Que los niños muchas veces no van a mostrar el mismo comportamiento que un adulto cuando está en crisis. Generalmente vemos que el adulto empieza a llorar o se aíslan, pero puede que en algunos niños, cuando están viviendo una situación de crisis, se dé lo contrario, es que pueda darse euforia, pueda presentarse también muchas emociones que en este momento puede que no se vean como algo que necesite un apoyo adicional. Pero sí sea a mí todo eso me parece pues digno a futuro. Sí. Pero yo sí creo que este país tiene que reflexionar de manera específica sobre eso que nos está pasando. Porque, a ver, una persona que trate, me ha pasado, creo que a usted también, Aníbal. Uno, por ejemplo, ve el pisco que va a entrar a alguna parte en donde el supermercado, en donde el parqueadero, incluso al supermercado, el parqueadero necesita que haya una cola. No, llega la Tarbani y se pasa por delante y sencillamente hace doble fila, arma el tumulto. Y ojo, digo que nos ha pasado porque no es sino que uno le diga, oiga, maestro, respete, estamos haciendo cola, llevamos aquí inmediatamente para que usted sea calificado de sapo, lambón, etcétera, y lo agredan. Entonces la gente tiene pánico de meterse a tratar de poner allí un poquito de orden, incluso la autoridad. Mire,
Por ejemplo, veía que día un asunto de vandalismo tenaz frente a la autoridad. Veía, por ejemplo, en una carretera de estas de la costa se voltea un camión y llega toda la gente, una horda, porque se normalizó aquí el saqueo. Entonces vamos a sacarle todo eso, a dejarle a la gente, sí, a dejarlo en la ruina, y la policía ahí porque no puede hacer nada, porque pues no se pueden tocar, porque ellos son los dueños del universo. Esto puede parecer absolutamente agresivo de mi parte, en el sentido de que, bueno, sí, la gente puede tener muchas necesidades, pero eso no justifica absolutamente ningún comportamiento de esos en donde la minoría es la que actúa, pero impone su razón hablando de salud mental, porque esto es salud mental, en donde definitivamente nosotros estamos ya normalizando unos comportamientos que la verdad, dan vergüenza. Yo quiero que retomemos algo de lo que mencionó, y es que en el caso de esta persona que se está colando y los demás que dicen como venga, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué se está colando? Ahí es fundamental pensarnos en cómo nuestro cuerpo va a hablar también en ese caso, ¿sí? Como yo le hago sentir al otro que no lo estoy agrediendo o que no la estoy agrediendo, pero que sí necesitamos conversar frente a que esa práctica que está generando no es tan acertada. Doctora, yo no sé. Yo he tenido esta discusión varias veces frente a los colados de Transmilenio, que es exactamente lo mismo guardada la proporción. No, la gente pasa por encima de lo que sea, no hay registradora, no hay puerta, no hay absolutamente nada, y la gente temerosa. Es más, no se les puede decir nada. Ve uno los videos esos que circulan por las redes que ustedes tienen, en donde un tipo delante de todo el mundo se roba el extintor y no se le puede decir nada porque él es el dueño del universo. Doctora, ¿qué hacemos? Eso es salud mental. ¿Por qué estamos tan amedrentados frente a ese tipo de cosas? Y la verdad es que indigna de verdad ver ese tipo de cosas. Un partido que se demora 1 hora por comportamiento de la gente afuera, y la mayoría, yo no voy a decir que no había del otro lado, pero lo que se veía eran camisetas amarillas. Yo no voy a hablar por los argentinos, que también puede sí, pero es que estamos en la Colombia y allí lo que se veían eran camisetas amarillas. Entonces, denos recomendaciones, doctora, porque pues no podemos tampoco quedar de que somos un país fallido en cuanto a comportamiento y en cuanto a... Yo creo que algo debemos hacer, y estos espacios definitivamente desde la óptica de la salud mental deben servir para eso, por lo menos para que pensemos. Ok, creo que desde ahí es importante hablar justamente la no estigmatización frente a que por unas personas pues no podemos categorizar a los demás. Eso es súper importante. Lo segundo también, cuando hablamos de recomendaciones en el marco de cómo esas situaciones de violencia pueden afectar mi salud mental y qué puedo hacer yo para esto, lo primero es pensar en qué momento puedo estar, ¿sí? Si soy el que está generando como una situación que genera violencia, o soy la persona que en ese preciso momento me están generando una situación de violencia. Termina siendo importante, porque desde allí también no es algo que ocurra de un momento a otro, ¿sí? Es algo que quiero que también todos lo tengamos muy presente, y es que necesitamos entrenarnos justamente para esto. Porque si yo sigo comportándome como generalmente lo he hecho, pues no va a haber cambio, y eso es súper fundamental. La entiendo, doctora, muchas gracias. Obviamente su postura, el papel de la Cruz Roja, siempre, pues obviamente tratando de intervenir como corresponde en estos espacios, pues naturalmente les impide tomar partido. Pero yo sí tomo partido a favor nosotros debemos tomar partido hacia el buen portarse. Y por supuesto, aquí hay frases. Se ha permitido que toda acción transgresora se normalice. El castigo, y no haciendo referencia al físico, no es acorde. Por ejemplo, el que atraca para robar un celular pero lleva un cuchillo o un revólver no es un atraco simple, es un intento de homicidio. Y la gente actúa, ¿por qué? Porque alguna vez otro lo hizo. Y por supuesto, eso es. Ojo con eso, ojo con eso. Lo que le pasó al director al director de la federación, ¿cómo se llama? Yesurum, doctor. Sí, no, el cargo. La cabeza máxima de la federación fue por agredir a la autoridad. Por agredir a la autoridad, que no se respeta eso. Entonces... ¿Usted no sabe quién soy yo? Usted no sabe quién soy yo. ¿De cuándo acá, sencillamente, esos componentes se normalizaron al punto que quienes protestan en contra de esas acciones sencillamente son los que son considerados anormales? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.